están, queridos amigos? Qué bueno poderlos ver en esta oportunidad, porque quiere decir que han llegado a la mitad del Evangelio de Juan. Esta serie que hemos llamado Jesucristo es Dios, y han podido perseverar. Estas 11 semanas ya se cumplen con esta. Así que te felicito. Y yo creo que después de 11 semanas, estoy seguro que algo Dios está haciendo en tu vida a través de poder ver todas estas enseñanzas y poder meditarlas. Así que llegamos al capítulo 11, un capítulo fundamental, un capítulo estratégico. Por algo está a la mitad del libro, porque es el capítulo en el cual se decide oficialmente apresar y dar muerte a Jesucristo. ¿Por qué? Por el milagro que hizo, que fue el más grande milagro, podría decirse, de la vida terrenal de Jesús. Porque Él sigue obrando milagros, pero fue el más grande milagro de la vida terrenal de Jesús. ¿Por qué? Porque resucitó a un muerto. Jesús resucitó, por lo menos en la Biblia, en los evangelios salen 3 muertos resucitados por Jesús. Uno fue la hija de Jairo, pero cuando resucitó a la hija de Jairo, esta recién acababa de fallecer. No estaban ni siquiera sus mentones, su rostro no había perdido aún lo rosáceo cuando la resucitó. Otro caso de resurrección es el hijo de la viuda de Naín. Pero aquí Jesucristo lo resucita cuando está camino a ser enterrado, cuando está camino a la sepultura. Así que había pasado un poco más de tiempo. Pero en este caso, en el caso de Lázaro, Jesús lo resucita 4 días después de haber muerto. Tanto así que su hermana dijo: Señor, hiede ya. Así que es un milagro portentoso, es una maravilla que Jesucristo hizo. Y vamos a ver cómo delante de una maravilla, delante de un milagro tan poderoso, de una señal tan clara y tan evidente del poder de Dios, hay 2 tipos de reacciones. Y esto se podría ilustrar como 2 tipos de materiales que están delante del calor. Cuando el barro está frente al calor, a un calor abrasador, a un calor fuerte, el barro se endurece. Pero cuando la cera está frente al mismo calor, la cera se ablanda. La cera se ablanda y se vuelve moldeable. Y yo quisiera, querido amigo, que tú seas como la cera. Porque aquí vamos a ver que delante de la misma señal, del mismo milagro, hubieron algunos que se endurecieron y otros que realmente reconocieron quién era Jesús. Porque para eso fue escrito el Evangelio de Juan, para que viendo y conociendo veas quién es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y conociéndole y creyendo en Él, tengas vida en su nombre. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Cómo tener una vida abundante como la de Cristo? ¿Cómo llegar a ser moldeables como la cera? Primero, teniendo, así como Jesucristo tuvo, un propósito claro. Y vemos aquí un propósito claro en la vida de Jesús. En el versículo 1 dice, de Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, como ya lo vamos a ver. En el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y quiero detenerme un rato acá. Jesús tenía un propósito claro, y es por eso que siendo el Rey, siendo el Señor de señores, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Así que Él muchas veces se tuvo que alojar en la casa de María, de Marta y de Lázaro, siendo el Rey. Y aquí tuvo un lugar cerca de Jerusalén, a unos 15 minutos de caminata de Jerusalén, donde reposar, donde poder distenderse un rato, donde poder descansar. Y esa es la intimidad que tenía Jesucristo con esta familia. Es por eso que le enviaron a decir las hermanas a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Esta frase es muy significativa, querido amigo, porque no hay un pedido expreso,
No están diciendo, Señor Jesús, ven y sana a Lázaro, sino que simplemente le dicen, he aquí. Y en el griego y en el hebreo, el he aquí está queriendo enfatizar que hay algo muy importante, que se tiene que hacer un alto y estar atento. Y le están diciendo a Jesús, Señor Jesús, he aquí, que no el ciego de nacimiento, que no el paralítico de Betesda, que no hombres y mujeres que tú has demostrado tu poder y los has sanado, pero que eran desconocidos para ti, sino que nada más y nada menos que el que amas, Lázaro, él está enfermo. Y las hermanas de Jesús, de Lázaro, entendían que con esta simple expresión Jesús iba a reaccionar de manera inmediata e iba a ir a sanarlo. Pero es sorprendente como en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque a través de esta enfermedad, Lázaro no iba a morir. Y estaba aclarando el destino final de esta enfermedad, que Lázaro no iba a morir, no iba a terminar muerto, no iba a terminar en la sepultura, no iba a quedar ahí muerto. Y Jesús lo tenía muy claro, sino que era una enfermedad, era una oportunidad, era un recurso que dentro del plan de Dios, que dentro del propósito de Dios para su Hijo Jesucristo, enviado con un propósito claro, iba a ser usado para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, querido amigo, este milagro, Jesús sabía que era el milagro que iba a precipitar el que lo apresen y que lo maten. Y esa era la glorificación para Jesús. Él dijo, he aquí que ahora voy a ser glorificado. Y tú me dirás, pero ¿por qué la muerte era la glorificación de Jesús? Porque la muerte de Jesús en la cruz mostraba claramente lo terrible del pecado humano, en toda su magnitud, lo horrendo del pecado del hombre, ahí en la cruz, pero a la vez mostraba lo grande del amor y de la misericordia de Dios. Tal tamaño, de tal magnitud, de tal dimensión, era el amor de Dios que estuvo dispuesto hasta llegar a eso. Por eso es que la cruz es una de las expresiones más gloriosas de nuestro Dios. Que no es un Dios que manda a morir al hombre por él, sino que es un Dios que viene a morir por el hombre. Tremendo Dios que hace contraste con todos los dioses que en estos momentos tan terribles de violencia hacen que el hombre se inmole y muera por ellos, por esos dioses. Era una enfermedad que iba a glorificarlo porque después de la cruz iba a venir su resurrección. Una resurrección que lo iba a glorificar. Y después de su resurrección, su ascensión. Y después de su ascensión, su entronización para estar sentado a la diestra de Dios, glorificado. Así que Jesucristo lo tenía claro. Ok, ya llegó el tiempo. Este es el momento de la glorificación. Esta enfermedad no es para que Lázaro muera, sino para que sea glorificado Dios y a la vez sea glorificado el Hijo de Dios. O sea, Él se está poniendo como el Hijo de Dios y no solamente glorificado por toda esta secuencia que les he explicado, porque al mostrar su poder totalmente claro y evidente, de que Él no solamente tenía poder sobre la naturaleza, de los componentes, de los elementos, como la transformación del agua en vino, no solamente tenía poder sobre la distancia, cuando sanó al hijo de un oficial de lejos, lo sanó, no solamente tenía poder sobre una enfermedad de nacimiento, como la enfermedad del ciego, o sobre el tiempo, 38 años que el paralítico estaba postrado, y a pesar de eso Jesús lo sanó, sino que aquí se ve que tenía poder sobre la muerte. Poder sobre la muerte. Cada milagro del Evangelio de Juan tiene un propósito claro. Un propósito claro. Y ese es el tema que nosotros necesitamos asimilar y hacer modelo en nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener en cada cosa que hagamos un propósito claro. Y ese propósito es la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro.
Dice en el versículo 5, se ve esa cercanía, esa intimidad. Y el versículo 6 es sorprendente. Por favor, síganme en la lectura. Abran sus Biblias y miren el versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se fue corriendo a sanarlo. ¿Así dice? No. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué es esto? Qué sorprendente. Vemos, pues, que por este propósito claro que Jesús tenía, demoró más, dilató más su estadía en ese lugar, sabiendo que Lázaro iba a morir. Jesucristo demoró a propósito su estadía donde estaba, para que la enfermedad de Lázaro y el milagro pueda causar los efectos para los cuales Dios había preparado esta enfermedad. Qué tremendo, ¿no? Él había recibido del Padre algo que él debía hacer. Esto debía ser muy público. Esto debía ser una maravilla nunca antes vista. Todas sus obras estaban completamente programadas y cumplían un propósito claro: mostrar a todos que Jesucristo es Dios. Por eso que no podemos leer el Evangelio de Juan y seguir teniendo la misma opinión de que Jesucristo era un buen hombre, un profeta. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén porque tenía un propósito claro. Los discípulos no querían ir, porque hace poco nomás habían querido apedrear a Jesús ahí. Habían levantado las piedras y estaban a punto ya de lanzarle las piedras y él había logrado escapar 2 veces en Jerusalén. Y ahora él está diciendo: vamos de nuevo a Judea. Así que los discípulos se asustaron, sobre todo Tomás. Acaban de querer matarte. Y Jesús le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Porque no hay luz en él. Y eso es lo que estaba tratando de explicar Jesús, ¿no? El que anda de día no tropieza porque el que anda de día ve la luz de este mundo. Quiere decir que él, el que sabe que está dentro del tiempo previsto, no teme perder la vida porque sabe que aún no le ha llegado su hora. El que anda de día no tropieza quiere decir que no teme porque sabe que todo está bajo el control de Dios y no va a pasar nada que no esté permitido por Él. Y Él estaba explicando: el día tiene 12 horas y yo sé que esas 12 horas es un tiempo fijo, así que yo no temo que antes de tiempo alguien pueda vulnerar o pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Un propósito claro. ¿Tú vives con esa seguridad y con ese propósito claro? Si vives así, podrás tener esa vida abundante que Dios quiere para ti. Busca a Dios día a día en su palabra para que recibas de Él la guía de su voluntad, como Jesucristo la tuvo. Dicho esto, vamos. Lázaro duerme. Los discípulos no entendieron, pero si duerme va a sanar. Y Jesucristo les tuvo que explicar que no, que ya ha muerto. Pero voy a despertarle, dando la claridad del propósito de su visita y del propósito por qué había dilatado su tiempo allí en ese lugar, esperando a que Lázaro muera. A propósito. El segundo criterio o la segunda conciencia que tenemos que tener para realmente vivir una vida abundante, porque Jesucristo vino para que tengas vida, y una vida abundante, no una vida religiosa, no una vida de sufrimiento solamente, sino una vida de gozo y de abundancia en Él. ¿Por qué? Porque cumples los propósitos claros de Dios. Es que vas a tener una identidad clara como Jesús la tuvo. Cuando tú vives una vida con propósito, también tienes una identidad clara de acuerdo a ese propósito. Y miren lo que dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, como a 15 minutos caminando. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es interesante esta conversación, querido hermano, querido amigo, porque Marta le está diciendo, Señor, si hubieras llegado antes, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Yo creo ahora, yo sé en estos momentos que todo lo que yo le pida a Dios, Él te lo va a dar. Y de alguna manera le estaba diciendo de manera implícita que Marta había llegado a tener la fe de creer de que incluso Dios podía levantar a su hermano de los muertos. La conversación da a entender eso. No hay otra posible significado. Marta le estaba abriendo su corazón a Jesús y en esa fe le estaba diciendo, yo llego incluso a creer que se puede hacer que Lázaro resucite. Y Jesucristo le afirma, sí, Él resucitará. Pero como que Marta ahí comienza a indagar y trata de ahí de hacer ver, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, le está diciendo Jesús, sí, yo sé que puede ser que estés hablando de la resurrección, puede ser que estés hablando de esa resurrección en la cual todos vamos a llegar a resucitar. Y está tratando de indagar ahí, hay como una especie ahí de duda en Marta, de consulta. ¿Estás hablando de esa resurrección realmente? Y Jesucristo ahí le abre claramente la identidad, una clara identidad de Jesucristo. Porque le dice, la resurrección, Marta, no es un día. La resurrección no es un evento. La resurrección no es algo que tú vas a esperar. La resurrección es una persona. Y esa persona soy yo. Tremenda declaración. Yo voy a ser. De alguna manera le está diciendo esto. Marta, yo voy a ser el que va a resucitar a todos en ese día. Y esa persona que los va a resucitar a todos en ese día está aquí delante de ti. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la vida, déjame decirte, querido hermano, amigo, la vida no es estar despierto, no es la vida física, sino que la vida es realmente tener una comunión restablecida con Dios. Por eso es que tú puedes estar muerto en vida. Porque la muerte en la Biblia es separación. Entonces lo que está diciendo acá Jesucristo es que aunque te separes del cuerpo en una muerte física, por un tiempo, si crees en mí, la vida espiritual implantada dentro de ese cuerpo, esa vida espiritual nunca la perderás. Porque una vez que tú te reconcilias con Dios, ni la muerte podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Ni la muerte va a poder separarte. La muerte se convierte en ganancia para el creyente. La muerte se convierte en un paso hacia una vida mejor. Pablo lo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero no sé qué decidir, porque quiero quedarme por el avance de la obra. Pero si no tengo ya nada más que hacer acá, prefiero estar con Cristo. Y esa es la realidad diaria del creyente. Así vive el creyente, sin temor a la muerte. Y cada día aquí, él sabe que solamente está aquí, porque ese día tiene un propósito claro. Y eso hace que tenga una identidad clara de hijo de Dios, que vive para glorificarlo todos los días, sin excepción. ¿Vives así? ¿O estás yendo tras las mariposas, a los pajaritos, tras los criterios de éxito de este mundo? ¿Estás yendo tras las minucias que te ofrece esta realidad? Vive para la eternidad. Vive para Dios. Ten una vida abundante. Una vida como la que Jesucristo tuvo. Porque el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. El que cree en mí nunca perderá la verdadera vida, incluso muerto, porque nadie podrá separarnos del amor de Dios cuando recibimos a Cristo. El que cree en Jesús recibe la vida eterna, recibe la reconciliación con Dios y recibe la vida espiritual. Aunque muera físicamente,
vive espiritualmente y nadie puede quitarle esa vida espiritual. Aunque se separe del cuerpo por un tiempo, ya nunca se separará de Dios. Y todo el que vive y cree en mí, está diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué tal declaración, queridos hermanos y queridos amigos? Jesús no era un hombre. Jesús no era un simple profeta. Es imposible leer y pasar por este pasaje de la Biblia y seguir creyendo que Jesús era una persona. Simplemente, Jesús era Dios. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el aliento de vida, es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Y con el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, quiere que tú vivas hoy, día a día. Por eso, un propósito claro te da una identidad clara. Y por último, una decisión clara. Para poder llegar a tener este propósito claro en la vida y para poder llegar a tener esta identidad clara en la vida, tenemos que tener una decisión clara. Porque Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro. Quitaron la piedra y con esa palabra de poder dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Por la palabra. Porque Jesucristo es el verbo de Dios. Dio vida a Lázaro. Y Lázaro salió y volvió a la vida después de 4 días. Delante de esta señal, delante de este milagro, así como delante del horno, el barro se hace duro y la cera se hace blanda, delante de este portento, delante de esta maravilla, hubieron 2 públicos. Por eso que tienes que tomar una decisión clara ahora delante de este milagro de Dios, tú querido amigo que nos estás viendo. En el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esa es una decisión. Pero la otra alternativa que le hemos estado repitiendo durante todos estos capítulos de Juan es la que vemos en el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, lo que estaban preguntándose, lo que les preocupaba a ellos, no era si realmente era o no era Dios por las señales que hacía, sino que las señales eran tan claras, las señales eran tan evidentes, que era muy difícil que alguien no crea en él. Y esto para ellos se volvió un problema. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se endurecieron más delante del calor, de la señal tan grande, el milagro más grande? Si le dejamos así, todos creerán en él, menos ellos, por supuesto. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y comenzaron a disfrazar de bondad su incredulidad, ¿no? Como diciendo, no podemos seguirlo dejando vivo porque al final va a ser que vengan los romanos y maten a toda la nación. Disfrazando de su incredulidad de bondad, como de pragmatismo, que era lo práctico, lo útil, algo se tenía que hacer. Y entonces Caifás, en el versículo 49, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y aquí está el propósito claro de Jesucristo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ese uno eres tú. Él murió por ti. Y lo confesó, lo profetizó el sumo sacerdote, porque a pesar de él no creer, hasta los no creyentes son usados por Dios como herramientas suyas, porque al final Dios es soberano. Y en esta oportunidad, el sumo sacerdote, desde ese tiempo, está profetizando para que tú te des cuenta que Jesucristo murió por ti. ¿Tú crees que Jesús murió por ti también? ¿O solamente murió por otros? ¿Lo haces personal?
tienes que tomar una decisión clara delante de esta realidad. ¿Qué harás? ¿Terminarás endureciéndote como el barro? ¿O realmente te volverás moldeable? ¿O dejarás que obre en ti el Espíritu que en estos momentos está tratando de convencer de justicia y de la necesidad que tienes de Jesucristo? Es necesario y fue necesario que uno muera por todos, para que no todos perezcan. Si no fuera por Jesucristo, todos deberíamos terminar en la condenación eterna, lejos de Dios, porque eso es lo que realmente nos merecemos todos. Y yo me incluyo, por supuesto. ¿Eres consciente de esa realidad? Pero Jesucristo murió para que tú no tengas que morir. Este es el punto de quiebre en la vida de Jesús. Después de esto, decidieron apresarlo. Después de esto, decidieron capturarlo. Después de esto, se propusieron de manera oficial, casi unánime, que tenían que atraparlo y lo comenzaron a buscar. Jesús sabía que esto iba a pasar, pero él tenía un propósito claro. Y ese propósito claro fue porque tenía una identidad clara. Y esa identidad clara fue porque él tomó en un momento la decisión de venir y dar su vida por ti. Por eso yo te digo, toma la decisión hoy y tendrás un propósito claro en tu vida y podrás tener una identidad clara de hijo de Dios, reconciliado con Él, perdonado todos tus pecados y en una íntima comunión con Dios por toda la eternidad. Entonces, aún cuando mueras, nada te separará del amor de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana, en el siguiente capítulo del libro de Juan.